Entonces, gente, bienvenidos a Contexto Bíblico. Vamos a comenzar esta vez con una serie de videos acerca de los movimientos liberales que se están viendo alrededor del mundo y el por qué debemos confrontarlos. Para ello, como siempre, debemos ir a los orígenes de estos movimientos, quién los influenció, quién creó su teoría y quién también los ha promovido. Hoy específicamente vamos a hablar de Karl Marx, que en su principio no tenía una intención de afectar la sociedad a nivel cultural, sino más bien económico y político. Sin embargo, sus ideas trascendieron hacia unos movimientos específicos que hoy en día conocemos como movimientos liberales. Marx nació en 1818 en un pueblo prusiano, ahora en el norte de Alemania, llamado Treveris. Su padre tenía ascendencia judía y Karl era caracterizado en su juventud por ser muy rebelde. Gracias a diferentes pensamientos de liberales en la época de la Ilustración por parte de su padre. Al ingresar a la universidad se encontró con diferentes pensamientos de grandes filósofos reconocidos como Georg Wilhelm y Friedrich Hegel, el cual creía que el Estado era la culminación de la razón y la libertad. También tenemos que tener en cuenta los pensamientos que sostenía Hegel, los cuales decían de que la realidad está en un constante cambio y que este buscaba alcanzar el espíritu absoluto, una unidad interconectada. El régimen prusiano utilizó estas ideas para justificar su autoridad como necesaria y libre de contradicciones. Volviendo a nuestro protagonista, Marx, debido a su experiencia como periodista, en la cual encontró la censura y la opresión de ciertas herramientas que favorecían a la clase dominante sobre el proletariado, decidió cambiar su pensamiento hacia el régimen, volviéndose a una postura mucho más radical en contra de este. También argumentaba que el Estado no era la realización final de la razón, sino que era una estructura que debía cuestionarse y transformarse. Probablemente esta postura se alimentaba de un punto muy importante de la filosofía de Hegel, la cual decía que la contradicción era muy importante. En este punto se veía el conflicto y la contradicción no como errores, sino como motores esenciales que ayudaban el desarrollo y el cambio. Marx hizo parte de un grupo universitario llamados los jóvenes hegelianos. Este grupo principalmente eran leales a las ideas que promovía el Estado, apoyadas por Hegel. Debido al cambio de postura por las varias diferencias, el Estado cerró este grupo universitario, haciendo que Marx tuviera que iniciar su carrera independiente como escritor e investigador. Las rupturas de las relaciones con el Estado se dio exactamente en el año 1843, donde Marx escribía artículos para un periódico del régimen. En sus escritos, Karl criticó la censura, la desigualdad y las políticas represivas del gobierno. En 1843, el gobierno estatal decide censurar y cancelar este periódico. En su periodo como escritor independiente, Marx se caracterizó por la mezcla de crítica política y filosofía, sobre todo defendiendo la libertad de prensa, ya que lo consideraba como el espejo espiritual en el que un pueblo se contempla. Un proyecto lejano al régimen prusiano llevó a Karl Marx a Francia. Allí pudo encontrar muchas ideas liberales que recibió con avidez. También pudo acercarse a la clase obrera y vio todas las condiciones que tenían en ese país. Destacaba sobre todo su nobleza, su organización y su fraternidad, las cuales consideraba como nobles y hermosos. Gracias a la visión recibida por el acercamiento a la clase obrera, Marx escribió algunas obras, como La Sagrada Familia. La Sagrada Familia, que fue un escrito realizado junto a Friedrich Engels, es una crítica a la visión de los hermanos Bauer, los cuales fueron antiguos compañeros de Karl Marx en el grupo universitario de los jóvenes hegelianos. En esta obra se criticaba sobre todo la visión idealista acerca del socialismo. Allí alegaba que el avance real se daba por medio de cambios económicos y materiales,
y no a través de simples ideas que se quedaban escritas sobre el papel. Marx y Engels en esta obra se burlan directamente de las ideas de los hermanos Bauer y los consideran como figuras intelectuales que se alejaron de las luchas reales de la sociedad. Otro de los escritos más importantes de Marx fue la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Allí Hegel argumentaba que el Estado era una organización que armonizaba las relaciones sociales, mientras que Marx decía que debía ser transformado y que el Estado, al contrario de armonizar relaciones sociales, lo que hacía es beneficiar a las clases más altas. En esta obra también introduce su frase más célebre, la cual es: la religión es el opio del pueblo. Marx considera que la religión es un método para consolar a las personas frente a las injusticias de la vida y que los aleja de las luchas de las cuales deben participar. Al hacerlo, desvía a las personas de las causas reales de su sufrimiento, las faltas económicas y materiales. Para él, la abolición de la religión no es un fin en sí mismo, sino un paso necesario para que las personas enfrenten y transformen su realidad social. Allí Marx destaca la importancia del materialismo sobre el idealismo que justamente criticó de los hermanos Bauer. Luego de su paso por Francia, Marx tuvo que mudarse a Bruselas, Bélgica. Allí siguió investigando acerca del materialismo de la historia y cómo las sociedades se ven directamente afectadas por los cambios económicos. También criticó muchas de las obras de filósofos del mundo. Él dice que los filósofos no han hecho sino una interpretación de los diferentes modos del mundo, pero sustenta que de lo que se trata es de transformarlo. Luego viajó a Inglaterra, donde fundó el Comité de Correspondencia Comunista, lo que fue los primeros pasos de la Liga Comunista, creada en 1847. Allí tuvo encontronazos con algunos personajes, entre ellos se encuentra Pierre-Joseph Proudhon. Este autor escribió Filosofía de la Miseria, la cual promovía algunos cambios dentro del capitalismo para mejorar la igualdad social. Marx respondió a este escrito con otro llamado Miseria de la Filosofía. En este escrito criticaba la suavidad que tenían estos pensadores con respecto al capitalismo y decía que un cambio real era a partir de la abolición del capitalismo y no cambios dentro de este mismo. Debido a estas opiniones, Marx se encontraba como enemigo de todos los movimientos socialistas de la época y consideraba el suyo como el único y verdadero. Terminando ya con la historia de Marx, en 1848 la Liga Comunista le propone a él y a Engels que escriban un documento que defienda todas sus razones. Ellos aceptan el reto y crean el Manifiesto Comunista. En el manifiesto se explica por medio de un lenguaje que puede ser entendido por todos las ideas de Marx y la Liga Comunista. Y también invita a la acción para poder derrocar el capitalismo y generar mayor igualdad social. La teoría marxista en sí promueve dos ideas principales, el socialismo y el comunismo. El socialismo, Marx lo considera como una etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo, en la cual el proletariado es el grupo social que maneja todos los recursos de un Estado, para luego desaparecer ese dominio sobre el resto de clases y no tener una distinción de clases, sino que todos tienen los mismos recursos, sin necesidad de una autoridad o una serie de personas que los controlen. El socialismo es una idea que busca una igualdad para la clase obrera con respecto a la clase alta, mientras que el comunismo es una idea mucho más radical, en la cual deben desaparecer todas las clases sociales. Actualmente vemos cómo el socialismo ha participado de diferentes sistemas de gobierno, con sus ideas para mejorar la igualdad social. Por otro lado, el comunismo es una idea que ya ha pasado y que nunca ha dado resultados como tal. A pesar de las buenas ideas de Marx, su teoría nunca se cumplió del todo, y las sociedades tomaron sus ideas desvirtuándolas hacia unos movimientos conocidos actualmente como los movimientos liberales, creando también así la nueva izquierda. También es importante resaltar que Marx nunca buscó un cambio cultural como tal. Nunca sus ideas, en un principio, deseaban un cambio en la forma del pensamiento cultural o ideológico de las personas, sino que buscaba un cambio social, un cambio en las clases sociales debido a la explotación que se vivía en la época. Esto no tiene nada que ver con ideologías o movimientos,
sino que su cambio era plenamente económico y materialista. En el próximo video vamos a explicar cómo las ideas de Marx dieron inicio a otras escuelas del pensamiento y cómo esas escuelas de pensamiento a su vez dieron inicio a los movimientos que conocemos actualmente. Por ahora dejamos hasta aquí y te esperamos en el próximo video. No olvides compartirlo y unirte a la contracultura. Recuerda que Dios ha puesto algo muy especial en ti y todos debemos cumplir con esa responsabilidad. Nos vemos en el próximo video, suscríbete y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de este canal. Nos vemos en la próxima. Chao. Dice que los filósofos... Él dice que los filósofos... Verdad. Verdad.